Bien, hermanos, les pido que abran su Biblia en Santiago capítulo 5 y vamos a dar lectura a un solo pasaje, que es el verso 12, con el tema la credibilidad de nuestras palabras. Dice Santiago 5, verso 12, lo siguiente: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. El énfasis de esta enseñanza, estimados hermanos, será la honestidad, la veracidad, como dice el título, la credibilidad que nuestras palabras tienen frente a gente que nos rodea. El énfasis será en siempre, no a veces, cumplir nuestra palabra, en siempre decir la verdad, para que no tengamos la necesidad de un juramento. Una de las cosas, hermanos, que fortalecen las buenas relaciones humanas es la confianza. Pero la confianza se sustenta ¿en qué cosa? Precisamente en la veracidad y en la verdad que la gente observa en nosotros. Dicho de otra forma, cuando nosotros violamos la confianza a través de mentiras, a través de promesas falsas, ¿qué sucede con las relaciones humanas? Se destruyen, se desgastan, se desvanecen. Cito las palabras de C.P. Ploy. Él dice lo siguiente: es de suponer que Santiago se dirige a los oprimidos cuando dice encarecidamente que no juren en absoluto, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Ocurre fácilmente que bajo la presión de un trato injusto, como era lo que habían vivido los creyentes por opresión de los ricos, fácilmente utilicen la queja contra los demás para desahogarse, pero también que tomen el nombre de Dios en vano, sobre todo cuando juran en vano. Antes de entrar al pasaje, hermanos, quiero mencionar el capítulo 8 de Juan. Juan capítulo 8, por favor, vayan allí. Y vamos a leer el verso 44. Y dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, es decir, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Escuchen ahora: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuáles son las dos características principales que señala Juan del diablo? Homicida y mentiroso. Una de las características, hermanos, más notorias del ser humano en general es precisamente la mentira. Los hijos mienten a los padres mienten a los hijos, los políticos mienten al pueblo, el pueblo miente a sus pares, los trabajadores mienten a los jefes mienten a los trabajadores, los niños mienten a otros niños. El marido miente a la esposa miente al marido. Es decir, vivimos en un mundo de mentiras. Escuchaba a unos políticos tiempo atrás decir lo siguiente: la política ha perdido la credibilidad. Hoy día ya nadie cree en nadie. Bueno, la política no es el problema.
sino los hombres que hacen política. Por lo tanto, es sumamente evidente, hermanos, que hay mentira. Desgraciadamente no debiera decir esto, pero tengo que decirlo igual. Los pastores mienten también a las iglesias. Desgraciadamente. Falsos profetas mienten en las iglesias. Falsos apóstoles mienten. Hermanos, estamos en un mundo así, desgraciadamente. Hermanos, esta falta de honradez ha llevado a los hombres a que hagan jurar a sus semejantes por casi cualquier cosa. ¿Para qué? Para asegurarse que se dice la verdad. ¿Tú crees que si desde el inicio del mundo todos dijéramos siempre la verdad, serían necesarios contratos, serían necesarios juramentos, serían necesarias notarías públicas, serían necesarios abogados, sería necesario todo ese tipo de cosas? La respuesta es no. Pero hay que establecer un mecanismo de tal forma que lo que yo digo me comprometa legalmente a cumplir lo que digo. Eso es, hermanos, porque vivimos en un mundo deshonesto, donde nadie le cree a nadie, donde la mentira abunda al por mayor. Cuando la vida del cristiano, hermanos, muestra integridad y credibilidad, entonces su sí sería suficiente para confirmar lo que dice. ¿Por qué tenemos que preguntarle 10 veces al hermano? ¿Vas a venir? ¿Vas a hacer esto? Porque han perdido muchos hermanos la credibilidad de lo que dicen. No me refiero solo a hermanos de esta iglesia, a cualquier iglesia. El mensaje es para toda creyente, toda persona que está escuchando. 2 puntos quiero señalar, hermanos, en esta enseñanza. En primer lugar, 2 puntos generales: el mandamiento, y en segundo lugar, la motivación. Santiago entonces aquí exhorta a estos creyentes a diferenciarse en lo que a hablar la verdad se refiere y les da la orden para hacerlo. ¿Cómo lo hace? Verso 12. Pero sobre todo, hermanos míos, pero sobre todo, esto es una especie de conclusión de todo lo dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque Santiago ya había hablado respecto de la lengua. Se me acercaron algunos hermanos en el transcurso de las enseñanzas, sobre todo de la lengua, a manifestarme tanto énfasis en la lengua, y resulta que esto también tiene relación con lo mismo. ¿Qué les había dicho anteriormente Santiago? Sean prontos para oír, tardos para hablar. Refrenen su lengua, porque al refrenar la lengua, eso evidencia una buena religión o una buena espiritualidad. Así hablad, le dijo Santiago, y así haced. Les habló del dominio de la lengua, les prohibió hablar contra sus hermanos, y esto lo igualó con hablar mal de la ley. No murmuréis unos contra otros, etcétera, etcétera. Ahora Santiago establece una especie de conclusión, y él dice, pero sobre todo, manifiesta nuevamente una preocupación Santiago por el hablar de los creyentes. Pero sobre todo, hermanos míos, y aquí está el mandamiento, primer punto general a desarrollar. ¿Cuál es el mandamiento? No juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, etcétera, etcétera. En una época, hermanos, donde no había contratos escritos, los juramentos servían precisamente para establecer acuerdos entre las personas. Esto hacía que se comprometiera la conducta. Es interesante, hermanos, antes de ir a la Biblia, lo que algunos pensadores del mundo en general pensaban con respecto al juramento. Es interesante esto. Cito a William Barclay. Él dice lo siguiente, citando a Filón. Filón dice, los frecuentes juramentos no pueden por menos de generar perjurio e impiedad. Los rabinos judíos decían, no te acostumbres a los votos, porque más tarde o más temprano harás falsos juramentos.
Los esenios prohibían toda clase de juramentos. Ellos decían que si una persona necesitaba jurar para decir la verdad, es que no era digno de confianza. Los grandes griegos mantenían que la mayor garantía de la verdad de una afirmación no era el juramento, sino el carácter de la persona que la hiciera. Y que el ideal era ser tales que nadie pensara en exigirnos un juramento, porque no se pondría en duda que decíamos la verdad. Fin de la cita. Santiago dice, no juréis. ¿No juréis por ninguna cosa? Bueno, lo vamos a ver a continuación. Vamos a la Biblia, hermanos, a Deuteronomio capítulo 6. Para establecer en primer lugar una base en el Antiguo Testamento. ¿Qué decía Dios en el Antiguo Pacto respecto de los juramentos? Dice Deuteronomio 6, verso 13 lo siguiente. Moisés aquí hablando, él dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Y por su nombre jurarás. Retrocedamos 2 libros a Levítico 19. Levítico 19, verso 12. Dice lo siguiente. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Esto es en plena concordancia con lo que establecía la ley en los 10 mandamientos. Deuteronomio 27, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora, en el libro del Éxodo 22, verso 10 y 11, se involucra aquí ya el juramento en las personas de cosas prácticas. Dice Éxodo 22, 10 lo siguiente: si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos. Es decir, entre las 2 personas comprometidas en la situación, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Aquí se establece un juramento entre 2 personas. Ahora, Números, capítulo 30, Números 30, verso 2, dice así: cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Escuchen, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Qué estoy haciendo? Estableciendo una base doctrinal, tomando pasajes del Antiguo Testamento. ¿Qué pensaba Dios en el Antiguo Testamento a través de Moisés? De hecho, vemos que Abraham juró con Abimelech en un trato que hicieron. Isaac hizo lo mismo. Vimos, o escuchamos, mejor dicho, lo que leyó el hermano Felipe. Dios le juró ¿a quién? A David, que haría algo. Entonces vemos a Dios en ese sentido, él jurando y haciendo que los hombres también juraran bajo ciertas circunstancias. Desgraciadamente, hermanos, hubo un hombre llamado Jefté que juró de manera precipitada. ¿Y qué sucedió? La persona que me salga a recibir, la entregaré en sacrificio. Y su hija salió a recibirle y tuvo que sacrificarla. Es un juramento apresurado. El otro fue Pedro. Pedro, en Mateo 26, él juró diciendo: no conozco a tal hombre, refiriéndose al Señor. Qué curioso.
hermanos. Bueno, la pregunta relevante es entonces, ¿qué condena Santiago? ¿Cuál es el mandamiento de Santiago al decir no juréis? Matthew Henry dice lo siguiente: lo que tanto Jesús como Santiago condenan es el abuso y el mal uso de los juramentos, pues su uso era bueno con tal de que se hiciese en verdad, en justicia y en rectitud. Abran su Biblia rápidamente allí en Jeremías 4, que es donde se sustenta esta afirmación. Jeremías 4, verso 1 y 2, dice así: si te volviereis, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduviereis de acá para allá, y jurares, esta es la manera de jurar, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Vuelvo a repetir, lo que Santiago va a condenar o va a criticar en el buen sentido de la palabra es el mal uso y el abuso de un juramento. Aquí la Biblia dice que el juramento podía hacerse en verdad, en juicio y en justicia. Es algo similar, hermanos, cuando la Biblia por un lado dice no juzguéis y por otro lado dice juzguen. Es similar el concepto, la idea. No juzguen de manera hipócrita, no juzguen de manera apresurada, no juzguen de manera soberbia, pero juzguen todas las cosas. El hombre espiritual, dice 1 Corintios 2, juzga todas las cosas. Cristo dijo juzguen, pero háganlo con justo juicio. Es similar la idea. Santiago dice, no juréis. ¿Significa esto que si un día estamos en un tribunal y el juez nos hace jurar, significa que no podemos jurar? La respuesta es no, porque son circunstancias distintas que Santiago en este caso está exponiendo. Vamos por favor de nuevo a Santiago capítulo 5, porque una vez que se establece el mandamiento, Santiago diciendo no juréis, ahora Santiago explica bajo qué circunstancias o de qué forma no debía de jurarse. Santiago agrega y él dice, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Nos detenemos ahí. Sin lugar a dudas, hermanos, vamos a Mateo 5. Sin duda, Santiago tomó las palabras del Señor Jesucristo. Miren ustedes en Mateo 5, verso 33 al 37. Y esto es muy interesante lo que pasa aquí. Mateo 5:33 dice así: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Los judíos, los rabinos, la enseñanza rabínica había establecido dos tipos de juramento. Uno obligatorio y uno no obligatorio. ¿Cuál era el obligatorio? Cuando se juraba por Dios. ¿Qué hacía eso? Que ellos de manera obligada y necesaria tenían que cumplir. ¿Saben por qué? Porque usaban el nombre de Dios. ¿Qué comenzaron a hacer? Te juro por el cielo, por Jerusalén, por el templo. Eso establecía, según ellos,
una no obligación, porque no estoy usando el nombre de Dios, pero juro por el cielo. Es decir, una especie de escapatoria irresponsable, porque sabiendo que estaban jurando por el templo, por el cielo, no iban a cumplir. Los judíos no solo juraban conforme a la ley del Antiguo Testamento por el nombre del Señor, que lo violaban muchas veces, sino que habían desarrollado una práctica de hacer falsos, evasivos y engañosos juramentos por todo, menos por el Señor, que era lo único que se consideraba como obligatorio. Por tanto, el hacer juramentos era algo prácticamente habitual en la vida judía. Era algo recurrente en la vida judía y se había hecho también presente en la iglesia, que Santiago en este caso está apuntando. Hermanos, vamos a Efesios 4, por favor. Efesios 4, verso 25. Y estamos comenzando a entender, hermanos, que el decir juramentos entre creyentes es innecesario, cuyo hablar debe ser siempre sincero. Es decir, si yo aquí al final del culto te digo, hermano, te voy a ayudar el martes en X cosa, ¿tú tendrías que esperar de mí que yo te diga, te lo juro? No, ¿verdad? Porque mi palabra es, te voy a ayudar el martes y te voy a ayudar. Si me sucedió algo inesperado, lo mínimo que puedo hacer es llamarte por teléfono. Eso, escucha hermano bien, esos pequeños detalles son los que hacen que una persona comience a perder credibilidad. Que cuando diga algo, todos digan, no va a cumplir. Porque la misma persona ha sentado precedentes de irresponsabilidad y de falta de veracidad en sus palabras. Finalmente es mi culpa o mi responsabilidad, porque es lo que he sembrado en la gente que me rodea. ¿Qué dice Efesios 4, verso 25? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Al ladito, Filipenses, Colosenses 3, 9. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Regresamos a Santiago. Concluimos entonces que hacer juramentos sabiamente no es malo. Bajo circunstancias apropiadas, por ejemplo, cuando te casas frente al juez, en el registro civil, tribunales, etc., eso no es pecaminoso, porque el mundo lo requiere. Dios también lo hizo, repito, para dejar un registro y un ejemplo de su veracidad a los hombres. En otras palabras, lo hizo por condescendencia. La Biblia no condena todo tipo de juramento. Lo que la Biblia condena, repito, es usar mal ese juramento con el propósito de engañar a otros cuando se emplean precipitadamente. Vuelvo a insistir, entre creyentes no es necesario el juramento. No hay necesidad de jurar, porque mi palabra tiene más peso que el te lo juro por mi mamita. ¿Se acuerdan de eso? Dijo C.P. Ploy lo siguiente: Santiago piensa aquí sobre todo en el abuso del juramento dentro de la congregación y no en el uso legítimo del juramento que fortalece la justicia ante el juez, en el servicio militar y en el servicio al Estado como cargo público. No obstante, en la congregación
el juramento no tiene razón de ser. Fin de la cita. Entonces no olvidemos que la enseñanza rabínica, Dios era parte de un juramento solo si se invocaba su nombre. Y eso se establecía como obligatorio. Todos los demás juramentos, enseñaban ellos, podían ser violados sin cometer perjurio. De ahí que te juro por tal cosa, menos por Dios. Kistemaker dice lo siguiente: para mantenerse libres de culpa, los judíos habían establecido una distinción entre juramentos obligatorios y no obligatorios. En vez de usar el nombre divino, lo cual lo hacía obligatorio, ellos juraban por la tierra o por el cielo o por cualquier otra cosa. En su opinión, eso sería no obligatorio y no incurría la ira de Dios. Tanto Jesús, agrega él, como Santiago denuncian esta costumbre, intención de apelar a Dios, sigue siendo la misma, aunque uno pretenda evitar el uso del nombre de Dios. Y termina lo siguiente, escuchen hermanos, es interesante esto. Que todo el mundo sepa que tu palabra es tan buena como el oro. Lo repito, que todo el mundo sepa que tu palabra es tan buena como el oro, por la integridad de tus palabras y por la credibilidad que transmites cuando dices algo. Veamos esta realidad en Mateo 23. Mateo 23. (16) ¿Ustedes creen, hermanos, ustedes creen que los fariseos podían engañar al Señor haciendo esta especie de distinción entre los juramentos? Miren cómo ataca el Señor aquí directamente a estos hombres. Mateo 23, 16. Dice: ¡ay de vosotros, guías ciegos, que decís! Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Este es el Señor hablando, ¿ah? Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar o el que santifica la ofrenda? 20. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Es decir, es tan importante lo uno como lo otro. Verso 21. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. 22. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Qué grandioso es esto, porque al Señor no le venimos con cuentos, ¿cierto? Voy a jurar por el cielo, no por Dios. Ah, pero ¿quién tiene el dominio sobre el cielo? El creador del cielo. No hay diferencias. Por lo tanto, si juras tanto por el cielo o por el nombre explícito de Dios, pecaste. Regresamos a Santiago. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. ¿Se entiende ahora por qué Santiago apunta a esto? Por esta práctica irresponsable, por esta práctica hipócrita. No juréis ni por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento. ¿Se acuerdan ustedes cuando éramos niños? El jurar con te lo juro. ¿Qué implica el cruzar los dedos? O sea, estoy jurando verbalmente, ¿cierto? Pero esto me hace que no importa lo que te diga, te juro, y cruzo los dedos. O cuando decíamos,
Llegaba el niño, llegaba uno ahí al grupo de niños, a los amiguitos. Bueno, esto se da en adultos también, pero se da más en los niños. Llegaba el niño, mi papá me compró una bicicleta. Mentira. Te lo juro. ¿Qué hacía el te lo juro? Mira, no lo creían muy bien los amiguitos, pero en el momento en que el niñito decía, te lo juro por mi mamá, eso le daba importancia. Te lo juro por mi abuelita, el regalón, el nieto regalón, por mi abuelita. Todos los amiguitos sabían que la abuelita era lo máximo, entonces, te lo juro por mi abuelita. Pobre viejita, la habían matado como 10 veces ya. Pero eso hacía, hermanos, repito, que fuese una cosa totalmente irresponsable, un juego de niños. Pero esto llevado ahora a una verdad, a una cosa real, en los judíos y en muchas personas se volvió una práctica hipócrita, irresponsable. Se cambiaba el juramento para esconder algo que no finalmente iban a hacer. Ahora, hermanos, en segunda a los Corintios capítulo 1, segunda a los Corintios 1, hermanos, el objetivo de esta enseñanza es que tú entiendas el valor que Dios le da a tus palabras, a lo que dices. Dice segunda a los Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Es decir, fieles, siempre cumple por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Vamos a Santiago. A continuación, ¿cuál es la instrucción que les da Santiago? En vez de jurar de esa manera, dice Santiago 5:12, no juren por el cielo, por la tierra, por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. En otras palabras, hermano, cuando digas sí, ese sí tiene que ser una afirmación de tal manera que la gente que te escucha no tenga dudas de lo que acabas de afirmar. Y si dices no, de la misma forma la gente debe observar que eres consecuente con esa negativa. Una vez me bendijo mucho algo que hay cosas que no he cumplido como padre con mis hijos, debo reconocerlo. Sin embargo, un día escuché a mi hija Silet y me bendijo eso. Josías estaba en la pieza y Josías algo dice que le había prometido. Entonces Josías le dice a mi hija, mi papá parece que no va a cumplir. Y Silet le responde, sí, Josías, el papá va a cumplir lo que te dijo. Eso me bendijo, repito, y no he cumplido todo lo que he propuesto como padre hacer con mis hijos. Pero esas palabras de ella, por el hecho de cumplir con ella siempre lo que le hemos prometido, sirvió para decirle a su hermano que el papá sí cumpliría. Bueno, hermanos, si lo llevamos ahora a cualquier ámbito, cuando tú te comprometes a algo, cuando dices no, ¿la gente duda de lo que dices? Si duda, es porque tú mismo has sembrado eso. Esa inestabilidad, esa inconsecuencia entre lo que dices y lo que haces. ¿Cuál es el llamado de Dios? Recupera la integridad de tus palabras. Recupera la credibilidad de lo que dices para que la gente te crea, hermano. Estamos hablando aquí entre creyentes, pero qué triste es cuando la gente incrédula, como creyentes, decimos algo y hacemos lo contrario. Eso es peor, es un precedente negativo que queda en las mentes de la gente incrédula que nos rodea.
Tenemos que acostumbrarnos, hermanos, a decir algo y cumplirlo. Que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Tenemos que tener una actitud congruente entre nuestras palabras y lo que hacemos, para que no seas siempre mediocre. Nuestras palabras entonces, hermanos, deben tener tal credibilidad que la gente confíe en lo que tú dices, sin la necesidad de agregar un juramento. Escucha, hermanos, lo siguiente. ¿Qué diferencia hay para un creyente si ahora yo te digo, hermano, sí, lo voy a hacer, y te digo, hermano, te lo prometo que voy a hacer? ¿Hay alguna diferencia? Ninguna. Pero una persona me pudo haber dicho, hay diferencia, pastor. ¿Por qué? Porque cuando usted prometió, eso le da más credibilidad a lo que dice. Mentira. Para un creyente no debiera haber diferencia. Es decir, tú no tienes que esperar que yo te diga que te lo prometo. ¿Por qué? Porque mi sí, ¿qué va a significar? Sí. Y mi no, no. Los agregados están de más. ¿Saben lo más trágico, hermanos? Que en mi vida de pastor he comprobado algunas cosas. Y eso es triste cuando me doy cuenta. Hay hermanos que me dicen, sí, ¿cómo está el culto? Bien, voy al culto. Saben que no van a ir, pero te dicen que sí para dejarte tranquilo. Y cuando tú te das cuenta de eso es triste. Porque es un falso juramento. Y eso trae condenación. ¿Cuál debería ser la respuesta del hermano? No voy a poder ir. Estoy mal, me siento desanimado, lo que sea que te pase, pero di la verdad. Porque cuando nos damos cuenta de eso es triste. Y pierdes confianza y credibilidad. Hermano, te toca hacer tal cosa en la iglesia. ¿Han escuchado esa frase cuando se le hace jurar a alguien en los tribunales? ¿Cómo es que dice? Te comprometes o juras decir la verdad y solo la verdad y nada más que la verdad. ¿Te imaginas llegar a ese extremo en la iglesia? Pero con ciertos hermanos habría que hacerlo. Hermano, ¿te comprometes a llegar a la hora al templo porque tienes un compromiso que hacer? Sí, pastor. Ya, pero espérate un poquito. ¿Juras decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? ¿Tú crees que eso sería necesario en una iglesia? No en una iglesia, hermano. Si nos encontramos por ahí, yo te digo algo, tú me dices algo, ¿será necesario llegar a ese extremo por la falta de credibilidad que tú has sembrado en la iglesia? ¿Llegar a decirte eso? Sería el colmo de los colmos. Porque basta con que tú digas sí y es sí, o no y es no. Porque lo que estoy haciendo, no lo estoy haciendo contigo. Hay un Dios que es testigo de todo mi compromiso verbal, de todo lo que digo. Y aquí todos nosotros, de una u otra manera, hemos violado este mandamiento del Señor. Ser faltos de credibilidad, ser faltos de integridad en lo que decimos. Eso no debe ser así, porque es pecado a la luz de la Biblia. Acostúmbrate, hermano, de una vez por todas a funcionar de esa manera. Integridad en tus palabras. Y como bien leía también nuestro hermano en el devocional, cuando hagas promesas, Eclesiastés, no tardes en cumplirlas. Bueno, cito a Barclay nuevamente y él dice, el punto de vista del Nuevo Testamento es que todas las palabras se dicen en la presencia de Dios y deben, por tanto, ser ciertas. Y estaría de acuerdo
en que al cristiano se le debe conocer como persona de honor y sería totalmente innecesario tomarle juramento. El Nuevo Testamento no condena taxativamente todos los juramentos, pero deplora la tendencia humana a la falsedad que los hace a veces necesarios. Fin de la cita. ¿Cuál es la motivación? Segundo punto general de la enseñanza al final del texto 12. Para que no caigáis en condenación. Es decir, hay una condenación para todo aquel que jura de manera irresponsable y que cuando dice sí sale con no y cuando dice no dice que sí. Le dicen los chavos del 8. ¿Por qué, pastor? ¿Te acuerdas en algunas escenas cuando el chavo del 8 dice sí y cuando dice no? Esos son los hermanos chavos del 8. Que sabiendo que no van a hacer algo, te dicen que sí y no lo hacen. Eso es pecado. ¿Qué consecuencia trae? Condenación. Escucha, hermano, la profundidad de esto. El falso juramento es tan condenable al infierno como lo es el adulterio, o la fornicación, o el robo, o el homicidio. Los creyentes no nos espera un infierno porque Cristo llevó nuestra condenación en la cruz. Pero eso no significa que el Señor no nos va a juzgar por lo que decimos o por lo que hemos irresponsablemente afirmado y no hemos cumplido. Esto demuestra, hermanos, cuando dice al final, para que no caigáis en condenación. ¿Cuál es la motivación entonces? No hagamos esto porque de lo contrario recibiremos un juicio de Dios. Lo importante que es no jurar y siempre decir la verdad es suficiente para condenar a una persona, al igual que cualquier otro pecado que a la mirada humana es tan grave como el adulterio, cualquier homicidio, para que no caigáis en condenación. No olvidemos lo que dijo Santiago anteriormente, el juez está a las puertas. ¿Para condenar a quiénes? A los ricos opresores que oprimían a los pobres, a los creyentes pobres. Pero ahora ese juez que está a las puertas también está listo. ¿Para qué? Para condenar a todo aquel que usa sus palabras para compromiso y no las cumple. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Mateo 12:37? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y resulta que aquí Santiago confirma eso diciendo, para que no caigáis. Es decir, no juren ni por el cielo ni por esto, tú sí sea sí, tú no, porque hay una consecuencia, una condenación. ¿Cómo lo dice Santiago? Para que no caigáis en condenación. Para un incrédulo, este pecado es suficiente para condenarlo eternamente en el infierno. Porque la falta de integridad forzosamente traerá como consecuencia este juicio o esta condenación. Quiero ir concluyendo citando las palabras de Bonhoeffer. Él dijo lo siguiente, escuchen hermanos porque es interesante. Solo la cruz, como verdad de Dios sobre nosotros, nos hace veraces. Quien conoce la cruz no se avergüenza ya de otra verdad. Para el que vive bajo la cruz, no tiene sentido el juramento como ley expositiva de la veracidad, porque se encuentra en la verdad plena de Dios. Una pregunta reflexiva. ¿Qué hubiese sucedido si Cristo no hubiese cumplido su palabra? Juro ir a la cruz y no viene.
¿Qué hubiese sucedido si Cristo no cumple, o qué hubiese sucedido ahora si Cristo no cumple ahora su palabra? ¿Cómo te sentirías si el Señor te dice, me comprometo, juro, apoyarte, animarte, darte luz, y no lo hace? ¿Sería trágico eso? Sin embargo, dice Romanos, Dios es un Dios veraz, que cumple su palabra, que cumple sus promesas. Ahora, hermanos, últimos pasajes, Apocalipsis 21. Verso 8. Voy a leer estos pasajes porque en definitiva el falso juramento es una especie de mentira. ¿Qué leímos en Juan 8:44 en la introducción? Al diablo se le llama el padre de mentira. Es homicida desde el principio, miente, etcétera, etcétera. Vivimos en un mundo totalmente mentiroso. Y dice la Biblia en Apocalipsis 21:8 lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros. Miren, hermanos, hasta aquí cualquier persona podría decir el abominable, el homicida, el fornicario, el hechicero, los brujos. Sí, está bien que sean condenados. Pareciera ser que son pecados como a otro nivel, con mayor intensidad. Sin embargo, sigamos leyendo. Los idólatras. Y ahora dice, y todos los mentirosos. Los mentirosos, así de sencillo, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Verso 27 del mismo capítulo. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y por último, Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira, les espera el infierno. Siempre y cuando la gracia de Dios no se manifieste en ellos y ellos de manera personal e individual delante de Dios se arrepientan de sus pecados. Porque eso es lo que hace la gracia de Dios en el hombre, en la persona, en el ser humano. ¿Qué tanta credibilidad tienen nuestras palabras? ¿Qué tanta veracidad transmites a los que te escuchan cuando dices algo? ¿Estamos reflejando la integridad de nuestro Señor Jesucristo en todo lo que decimos o nos comprometemos? Pero por sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. La confianza que transmiten tus palabras evidencia la integridad propia de tu conducta. Vamos a rogar al Señor que nos ayude a no seguir siendo así y que todos de una u otra manera podamos ser exhortados, animados y amonestados a dar credibilidad y veracidad a todo lo que decimos. Padre bueno, muchas gracias te damos por esta enseñanza.
Reconocemos, Señor, que muchas veces lo que decimos pareciera que no es tan importante o nos comprometemos de manera ligera y responsable. Sin embargo, Señor, la mentira, el falso juramento, es pecado delante de ti. Porque todo lo que decimos, finalmente tú sigues siendo un Dios que está como testigo. Ayúdanos, Señor, a no tener esa actitud de la enseñanza rabínica de los tiempos bíblicos, donde se hacían arreglos para poder evadir la responsabilidad de los juramentos o de los compromisos verbales o de las palabras que salían de los labios de estas personas. Señor, ayúdanos a ser íntegros en todo lo que decimos y a cumplir lo que decimos sin la necesidad de jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por cualquier otra cosa, sino que seamos hombres, que seamos conocidos por la honestidad de nuestras palabras, por la integridad verbal que manifestamos, porque no es otra cosa más que lo que hay en el corazón del hombre. Señor, ayúdanos a recordar que por las palabras seremos justificados o condenados, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y como hemos analizado a través de todo este recorrido por la carta de Santiago, una de las evidencias de una persona perfecta y cabal, una evidencia de una persona que vive prácticamente su fe, es el cómo habla, el lo que habla, a quién lo dice, cuándo lo dice y dónde lo dice. Ayúdanos, Señor, a entender y a darle valor a nuestras palabras. Señor, queremos temerte. Y como leímos también en el mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Él no tendrá por inocente a aquel que lo haga. Ayúdanos, Señor, a tener temor y reverencia de esta enseñanza. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.